Hola, soy Thompson y os voy a ayudar a entender el átomo. Buenos días. Vamos a empezar con el tema 1 de química de segundo de bachillerato, ¿de acuerdo? Y es la estructura atómica de la materia. Antes de meternos de lleno en el tema, vamos a recordar las partículas que forman el átomo. Empezamos. Tenemos aquí el protón, el electrón y el neutrón. Sus masas correspondientes serían 1,673 por 10 elevado a menos 97. Importante. 10 elevado a menos 27. El electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31. Si observáis, la masa del electrón, ¿de acuerdo?, es muy pequeña en comparación con la del protón. Conclusión, no es que no tenga masa, sino que la masa la vamos a considerar despreciable por este valor tan pequeño. La carga, ya recordamos, los protones son positivos y los electrones negativos. El neutrón no tiene carga, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el valor de la carga del protón y del electrón? Exactamente la misma, y 1,6 por 10 elevado a menos 19. Bueno, esto es las partículas que lo constituyen. Más cosas que debemos recordar. El siguiente paso que vamos a recordar son cómo representar los distintos elementos. Si observáis, aquí he puesto cómo representarlo. X sería el símbolo del elemento, ¿de acuerdo? Delante, arriba, A, el número másico, y abajo, Z, número atómico. A, ¿cómo se calcularía A? Pues A es la suma del número atómico más el número de neutrones, ¿de acuerdo? Z, ya sabéis, por definición, el número de protones que tiene. N, el número de neutrones, ¿de acuerdo? Y A, el número másico, la suma de todos. Bueno, nosotros también estamos trabajando con iones. Bueno, o sea, un ion es un elemento que ha ganado o perdido electrones. ¿Dónde colocamos el valor de la carga del electrón? Pues aquí, a la derecha, ¿de acuerdo? Arriba debemos de escribir lo que es la carga. Vale. Otra magnitud que nos interesa conocer o tenemos que diferenciar claramente son lo que se llaman isótopos. ¿De acuerdo? Aquí he puesto en el guión átomos, isótopos. Bueno, ¿qué serían los isótopos? Los isótopos son aquellos elementos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. En conclusión, tiene diferente A. Vamos a estudiar la historia de los modelos atómicos. Para comenzar, vamos a ver una práctica ahí que os he grabado, que es la electrificación de la materia. Ya desde épocas de Tales de Mileto se observaba que si se frotaba varillas de vidrio, ¿de acuerdo?, era capaz de atraer distintos materiales o repeler otros, ¿de acuerdo? Bueno, ellos probaron con materiales de vidrio y materiales de ámbar. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Si observáis, simplemente con frotar la varilla es capaz de atraer la bolita esta de corcho, que pesa muy poquito. Conclusión. ¿Por qué es interesante esta experiencia? Bueno, porque Dalton, la teoría atómica de Dalton, nos decía que el átomo era indivisible. Sin embargo, esta pequeña experiencia demuestra que se puede electrizar, por lo tanto debe estar constituida por otro tipo de partículas que él no las consideraba. Bueno, vista la idea de electrificación de los materiales por frotamiento, los científicos empezaron a generar nuevas experiencias. Bueno, Crop creó una experiencia donde en un tubo no había hecho el vacío, esto es para realizar el vacío, y lo conectó a un voltaje de alta tensión, observó que ahí se generaba una radiación, ¿de acuerdo?, que salía del cátodo, la parte negativa. Además, en esa misma experiencia, observó que si lo sometía a un campo magnético, fijar cómo la radiación se desviaba, ¿de acuerdo?, y si cambiaba la polaridad del imán, sucedía lo contrario. Bueno, siguiendo con la historia de los modelos atómicos, vamos a demostrar la existencia de los rayos catódicos. Aquí he buscado un vídeo, me parece muy bien, y voy a explicar sobre él qué es lo que sucede. Bueno, tenemos aquí tubos de vacío, son de vidrio, tubos de vacío, donde se le somete a un alto voltaje. Lo que sucede es que se produce una radiación. Bueno, esta primera experiencia lo que nos va a demostrar es que la radiación se traslada en línea recta, ¿de acuerdo? Aquí ahora mismo, estoy avanzando el vídeo para ahorrar tiempo, lo que le está aplicando un campo magnético, después lo veremos mucho mejor.
Bueno, la primera demostración es que las radiaciones se envolvan en línea recta. ¿De acuerdo? ¿Cómo demuestro eso? Pues se ve una sombra nítida de lo que se llama la cruz de Malta. Seguimos, vamos a avanzar rápido. Aquí, bueno, se expresa eso, el hecho de que los rayos catódicos se propaguen en línea recta, lo demuestra la formación de la sombra de la cruz de Malta sobre el extremo fluorescente del tubo. Vamos a seguir avanzando. Otra experiencia interesante es esta de aquí. En este caso, claro, hemos cambiado el tubo, de nuevo se ha generado el vacío y se le pone ahí unas aspas. Pero, ¿qué sucede? Pues cuando yo lo someto a un alto voltaje, ¿de acuerdo? Las aspas se ponen en movimiento. ¿Qué debe estar ocurriendo? Pues que la radiación debe tener masa, porque si no, no provocaría ese movimiento. ¿De acuerdo? Ahí en este caso, vamos a ir rápido. Bueno, si invertimos la polaridad, se irá cambiando el sentido de giro y la conclusión es que le estamos transmitiendo energía. ¿De acuerdo? Aquí los rayos catódicos poseen masa, ya que al incidir los rayos sobre las aspas le transmite energía, en este caso energía cinética, lo que le hace girar. Si cambiamos la polaridad, cambiaría el sentido de giro. Vamos a lo siguiente que nos interesa. Bueno, aquí observar cómo la radiación, al acercarle un campo magnético, que es un imán, se desvía. ¿De acuerdo? Si cambio la polaridad del imán, cambia el sentido de este gráfico giro. Que simula lo que hemos visto en el vídeo. Vamos a dar la interpretación que dio Thomson sobre la desviación de los rayos catódicos. Y lo observáis, aquí está la desviación, ¿de acuerdo? De los rayos catódicos al estar sometido a un campo magnético. Además, le sirvió a él para hallar la relación entre la carga de un electrón y su masa. Y posteriormente enunció su modelo atómico. Bueno, para empezar, si observáis, voy a borrar esto, observáis, la radiación se ha desviado, ¿de acuerdo? Es una trayectoria curvilínea, por lo tanto, estará sometido, ¿de acuerdo?, a una aceleración normal. Bueno, pues según las leyes de Newton, la sumatoria de fuerza, según las leyes de Newton, la sumatoria de fuerza tiene que ser igual a masa por aceleración, ¿de acuerdo? Bueno, ¿pero qué fuerza está sometida? La del imán. ¿Cómo se calcula la fuerza general del imán, que es un campo magnético? Q por V por B. Es un producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Luego faltaría el seno de alfa. Bueno, nosotros no nos vamos a meter en esos detalles y seguimos. Igual a que, según la ley de Newton, sería igual a la masa P por la aceleración. ¿Pero qué aceleración hemos dicho? Normal, está dirigida hacia el centro. ¿Cómo se calcula? V cuadrado partido R. ¿De acuerdo? Si trabajamos con esta expresión, observar que la velocidad se puede simplificar y podría despejar de ahí, ¿de acuerdo? Podría despejar la relación carga-masa. Carga-masa, donde me quedaría que la masa por, la velocidad sentido el radio del campo magnético sería la relación entre la carga y la masa del electrón. Por otro lado, sabemos que esta radiación ha sido provocada por una diferencia de potencial. Es decir, estamos convirtiendo la energía potencial en energía cinética. Y la energía potencial a que es debida. La energía potencial es debida a esa diferencia potencial U por incremento de V. Esa es la energía potencial eléctrica. Si estudiáis física lo veréis también más detenidamente. Igual a que, bueno, un medio de la energía cinética o un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El 2 que no me sale muy bien. ¿Vale? Bueno, si trabajamos con estas dos expresiones, pues lo que trabajó Thomson con una y con la otra, podemos hallar perfectamente esta relación de carga-masa, que fue realmente lo que hizo. Por lo tanto, la demostración de que los electrones tienen masa y que tienen un valor de carga concreto. ¿De Posteriormente, con esta interpretación que hizo, le ayudó a emitir su modelo atómico, es decir, su idea sobre el átomo. ¿De acuerdo? Y eso ahora después lo explicaremos. Thomson interpretó toda esa experiencia que hemos visto anteriormente y enunció su modelo
¿de acuerdo? Y recordamos, modelos son ideas sobre cómo está constituido el átomo. Si esas ideas son buenas, debe explicar las distintas experiencias. Si no son buenas, pues hay que desecharlas. Bueno, pues la idea del modelo atómico de Thomson fue la siguiente: crear o pensar que estaba formado por el átomo formado por una esfera de carga positiva y ahí incrustados los electrones. Si se modificaba el valor de la carga positiva, pues iba incrustando más electrones. Esta fue su idea. Si lo veis aquí, vamos aumentando el número de cargas positivas, pues el número de electrones que se va incrustando son mayor. ¿Para qué? Para conseguir la neutralidad. ¿De acuerdo? Es el modelo de pudding de pasa, porque en principio es lo que desayunabais, creía que era lo más parecido a lo que podría ser el átomo. Dicho esto, ese modelo tiene que explicar perfectamente la experiencia que hemos visto anterior, ¿de acuerdo? El tubo. Bueno, pues sí que lo explica. Fijaros, este sería el átomo de Thomson y tiene carga positiva y carga negativa. Si yo voy a poner los rayos catódicos, solo sería la carga negativa. Si le doy a mover, se desplazaría hacia el lado positivo, ¿de acuerdo? Hacia el ánodo. Si cojo los rayos canales, que es cuando la forma de obtenerlo es simplemente en lugar de generar el vacío en este tubo, se introdujo distintos gases, se observó que al introducir distintos gases, ¿de acuerdo? Pues que ahora la carga se desplazaba en el sentido contrario. Por eso se le llamaron, en principio se le llamaban rayos canales y demuestra la existencia de las cargas positivas. Conclusión, si ponemos los dos, que es la idea de Thomson, implicaría que los electrones irían hacia el ánodo y los protones hacia el cátodo. Por lo tanto, la idea de Thomson sobre el átomo, su modelo, explica perfectamente la experiencia que hemos visto. Continuamos. Siguiente paso. Bueno, en la misma época, bueno, Rutherford es un discípulo de Thomson y entonces realizó una experiencia distinta. Que si el modelo de Thomson era bueno, tendría que explicar esta experiencia. Bueno, ¿qué fue lo que colocó? Rutherford cogió una cámara de plomo, introdujo ahí un material de uranio. Y aquí puso una pantalla fluorescente, eso es sulfuro de zinc y una lámina de oro. Y lo que hizo fue ver qué ocurría. Bueno, pues él en principio pensaba que todas las partículas tendrían que atravesar la lámina de oro. Sin embargo, observó que unas pocas, vamos a poner que sean los rayos, a ver la trayectoria, que unas pocas se desviaban y algunas, entre millones, incluso rebotaban. ¿De acuerdo? Entonces, este fenómeno, esta experiencia, no es capaz de explicarla el modelo de Thomson. Por lo tanto, si el modelo de Thomson no es capaz de explicar esto, hay que desecharlo. Vamos a ver cuáles serían los modelos. Fijaros, ¿qué debería ocurrir según Thomson? Pues según Thomson, yo tengo aquí, he puesto una lámina de oro que está formada por los átomos que constituyen el oro, y si yo veo, según Thomson, deberían atravesarlas todas. Imaginaros que las partículas alfa son partículas muy pequeñas, a alta velocidad, y deberían de atravesar perfectamente estos átomos donde aquí, ¿de acuerdo?, hay espacios. Si ahora cogemos el modelo de Rutherford, ¿de acuerdo?, vamos a ver qué ocurre. Pues fijaros, ahí las partículas alfa atraviesan la mayoría, pero hay algunas, no son partículas alfa, son partículas positivas que se desvían, ¿de acuerdo? Se desvían porque pasan próximo al núcleo, ¿de acuerdo? Y otras son rebotadas porque chocarían. Conclusión, el modelo de Thomson hay que corregirlo. Entonces se enuncia el modelo, la corrección que hizo. Bueno, pues él consideró un núcleo donde iban a estar las cargas positivas. Posteriormente se demuestra que también la existencia de las cargas negativas y los electrones dando vueltas, girando en órbita elíptica, un poco como el sistema planetario. Si tengo un átomo de hidrógeno sería 1 y 1, ¿de acuerdo? Y esto estaría ahí girando. Si tenemos el helio, pues de aquí, bueno, esto se ve de perfil, vamos a poner uno que se vea mejor, el litio, ¿de acuerdo?
Ahí vemos 3 cargas positivas, 3 electrones girando en ese tipo de órbita elíptica. ¿Qué es lo que sucede? Que este modelo sí que explica la experiencia que hemos visto anteriormente, porque claro, entre el núcleo y los electrones quedaría vacío, entonces podríais pasar perfectamente las partículas positivas alfa. Si las partículas positivas alfa caen justo muy cercanas a las cargas positivas de este átomo, pues saldrían desviadas. Y si caen frontal, chocarían, claro, como estas partículas son muy pequeñas, el choque frontal se daría muy pocas veces. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el modelo de Rutherford que explica esa experiencia. Hemos desechado ya el modelo de Thomson. ¿Cuáles son los errores de Rutherford? Bueno, pues que en la física clásica tenemos aquí que los electrones están dando vueltas y la física clásica me dice que un electrón que está dando vueltas va a ir perdiendo energía. Si pierde energía, esto caería sobre el núcleo y eso no es consistente con un átomo, es decir, los átomos no se meten hacia el interior, es decir, como si se hundieran, ¿no? Eso no se produce. Y otro error fue que cuando medían la masa del átomo, observaron que no correspondía a la masa de la cantidad de protones que consideraba que tenía. Entonces ahí ya fue donde se demostró la existencia del neutrón. ¿De acuerdo?